Lunes 10 de septiembre de 2018. Soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. ¿Qué tal, estimados televidentes? El día de hoy vamos a analizar un tema netamente del Congreso de la República, el poder legislativo. Como nosotros sabemos, el Estado peruano o la mayoría de estados a nivel mundial están clasificados, están organizados en la separación de poderes. Muchos dicen que este tema de la separación de poderes es un tema netamente teórico, metodológico, didáctico, a fin de poder entender cómo es que puede funcionar el Estado. Que sin embargo los poderes serían uno solo de por sí. Pero bueno, la clasificación que se ha dado históricamente de la parte de la teoría son como poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Como el poder ejecutivo, lógicamente tenemos al al presidente de la República y también a los ministros, ¿no? Que son el poder ejecutivo, que son los obligados a hacer cumplir las normas de nuestro país y dirigir también las riendas de la administración del país. Por otro lado tenemos al poder judicial, que son los encargados de administrar la justicia de parte del Estado. Lamentablemente, lo último que hemos tenido en nuestro país es una gran mancha y deshonra justamente a los tres poderes, no solo al poder judicial, pero estos audios que nos han revelado que los jueces, en vez de administrar justicia, en vez de apegarse a lo correcto, a la ley o al derecho, hacían todo lo contrario y hacían de que la administración de justicia sea solo una repartija, una forma de vivir demasiado, por así decirlo, vulgar o netamente materialista, ¿no? De cuánto me pagas, te reconozco tu derecho. No tienes cómo pagar, no tienes ningún derecho. Entonces, lamentablemente, eso nos ha llevado al poder judicial que hoy tenemos en nuestro país. Y bueno, y el poder que nos llama el día de hoy al debate que tenemos hoy en el programa es el poder legislativo, que como nosotros sabemos es el Congreso de la República, que en otros países, en Latinoamérica o también fuera de nuestra región, tienen dos cámaras, no solo es unicameral como en el caso peruano, ¿no? Tienen la Cámara de Diputados y tienen la Cámara de Senadores. En el caso peruano solo existe una cámara, y que dentro de esta cámara está la comisión permanente que hace los roles que cumplía antes la bicameralidad, la Cámara de los Diputados, diferente con la de los senadores. Bueno, señores televidentes, lo que nosotros vamos a poder analizar el día de hoy es que tenemos este problema de que el Congreso siempre se deslegitima. Lo elegimos. Creemos que estamos eligiendo las mejores autoridades políticas que van a enrumbar la vida de nuestro país. Pero al final, ¿qué ha resultado? Que nos sentimos pues traicionados, que son personas que han mentido hasta en sus hojas de vida, no tienen los estudios que dicen tener, y ni siquiera formaciones de posgrado, sino que estamos debatiendo de que no tienen estudios de pregrado, ¿no? Que solo han acabado en el colegio. Entonces, por eso tenemos que analizar qué requisitos existen para ser congresista en el Perú y compararlo también, porque esa es la idea del derecho comparado, con otros países y ver qué es lo que ellos exigen a sus congresistas y ver si esto les ha servido de algo o no. De repente tampoco el exigir o dar muchos requisitos o mucho pergamino a los congresistas tampoco sea la solución, ¿no? Entonces, para eso yo abro el debate para cada uno de ustedes, estimados televidentes, porque quiero que ustedes también participen. Quiero, a través de las imágenes acá en HCM, de nuestro programa Hecho y Derecho, aprovechar para que ustedes digan ¿qué requisitos creen que deberían de tener los congresistas de la República? ¿No? De repente posgrados, o no, de repente solo demostrar que tienen un buen estatus económico, ¿no? Es decir, ¿ustedes qué opinan? A ver, bueno, quiero mandar saludos a Miguel Ángel Centeno, nos está mirando, a Killer Héctor Sánchez Gutiérrez, a Rox Esteves, saludos. A ver qué opinan ustedes, también pueden hacerlo en las redes sociales, pueden también colocar, bueno, yo creo que los congresistas deberían de tener tales estudios, ¿no? Bueno, la producción justamente me alcanza también que efectivamente pueden llamar también al número de celular 9200 14070, 9200 14070, o también al 965 240660, 965 240660. Y también en la franja de lo que está pasando ahora en la pantalla, en la parte inferior, también está pasando el número fijo acá de HCM, en la que también podrían llamar. O, como les decía, también participar en las redes, pero volviendo ya a nuestro tema. Entonces tenemos que el Congreso de la República de nuestro país
viene causando muchos perjuicios, ¿no? Estamos cansados y se desgasta muy rápido. Este fenómeno en la política le llaman el fenómeno de entropía. El Congreso siempre comienza con una aprobación alta. Recién los elegimos. Pero no tarda mucho tiempo, apenas unos meses, cae de inmediato la popularidad del Congreso. No confiamos ya en ellos. Y este es un fenómeno repetitivo, o sea, no es que se presente hoy en día, también ha pasado antes. Muchos decimos, oye, el Congreso que tuvimos en épocas anteriores tenía personajes ilustres, personajes mucho más formados. Sí, pero también estaban deslegitimados en muchos gobiernos, ¿no? O sea, no es un fenómeno nuevo esta deslegitimación que ellos tienen. Lamentablemente el día de hoy sí estamos viendo con mucho más descaro el que efectivamente ellos juegan, hacen temas de solo su conveniencia en vez de ver los temas de los derechos de las personas. Bien, queremos mandar saludos también hasta Sinaloa, en México. El licenciado Camacho nos está visualizando desde México, ¿no? En el estado de Sinaloa. Un gran saludo, ya tenemos muy buenos amigos también que nos visitaron justamente por acá, por Lima, para poder debatir. A ver, también les pido a los licenciados de Derecho que nos estén visualizando, ¿no? De otros países, también ellos qué opinan de su Congreso, qué tal opinión tienen del poder legislativo que tienen en sus países, ¿no? Porque no es un fenómeno solo del Perú lo que viene sucediendo. Son muchos los países que sienten que el Congreso no sirve más que para enriquecer a sus mismos miembros que están ahí trabajando, ¿no? Y muy aparte, los últimos estudios también demuestran de que el Congreso de la República está pues cargado de demasiados trabajadores, ¿no? Y que a veces ni amerita, ¿no? Cada despacho congresal tiene un sinfín de trabajadores, pero al final cuando revisamos el nivel de las normas que están otorgando en nuestro país, son normas con defectos enormes, son normas con defectos no solo de redacción jurídica, sino que no tienen a veces ni siquiera una relación real con lo que sucede en nuestro estado, con la propia sociedad. Parece que no hubiese un estudio concreto de lo que realmente nosotros necesitamos en nuestro país para tener buenos congresistas, ¿no? Entonces, invocamos también a nuestros televidentes de diferentes latitudes de Latinoamérica que puedan participar en las redes sociales sobre qué opinan del tipo de congresistas que ellos tienen, ¿no? En el caso de México también es singular, ¿no? La forma en que ellos llegan también al Congreso y vamos a poder debatirlo en comparación con nuestro país. Quería también recordarles, estimados televidentes, que lo que viene sucediendo también es un poquito como que me parece que estas personas que cometen este tipo de delitos, este tipo de actitudes en contra del mismo pueblo, es como que ellos viesen o pensaran que esta es la única forma de comportarse, como si esto fuera lo correcto, ¿no? Y me recuerda bastante al libro que inspiró mucho a Nietzsche, justamente cuando él quiso hacer su teoría sobre las fuerzas dionisíacas y apolíneas y el enfrentamiento que tenía en un mundo de orden y de desorden, o un mundo correctamente natural, que sería, según Nietzsche, en un mundo dionisíaco, un mundo del desorden, donde la naturaleza se deja llevar por un tema de desenfreno total, ¿no? Que sería la verdadera naturaleza del ser humano. Sin embargo, el mismo Nietzsche dice, y luego hubieron unos hipócritas filosóficos, como el caso de Sócrates, que trató de implantar un pensamiento racional, ya esto enseñándole también a Platón y luego a Aristóteles, que es el que llega luego a toda la cultura occidental, ¿no? Pero que para Nietzsche esto fue el asesinato de la verdadera naturaleza de la humanidad y del entorno social, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho este tema a como si efectivamente esta naturaleza que invoca en este caso Nietzsche, y que lo toma también como un ejemplo del libro de la fuerza de la voluntad, ¿no? Que fue un libro que lo inspiró mucho, en donde en la fuerza de la voluntad lo que nos va a decir Schopenhauer es de que el mundo tiene una fuerza oculta, ¿no? Que va a designar de que las cosas sucedan de tal manera, pero lo hace de una forma metafísica, que en el caso a Nietzsche no le agradó mucho, cuando ya tuvo una etapa posterior en su intelectualidad, y trató de explicar más que una fuerza de voluntad oculta, un tema de voluntad del poder del ser humano, una naturaleza propia, como les decía, al ejemplo dionisíaco, ¿no? De este dios griego, que era el dios Baco, el dios del desorden, ¿no? Del dios del vino, de las festividades, de los placeres, y que lamentablemente pareciese que a nivel latinoamericano
los políticos que tenemos viven como que en ese estado natural y creen que eso es lo correcto y lo normal y que así debemos de actuar todos, lo cual pues es algo que lamentablemente nos lleva al desorden y a la anarquía total, y no podemos seguir en ese estado y tenemos que implantar los fundamentos y pilares que requiere una sociedad adecuada al razonamiento para poder actuar adecuadamente. Bueno, quiero mandar saludos también a la politóloga Belén Guevara, que nos está visualizando. Ella dice: la nube de la corrupción que se ha acentuado en América Latina. Es cierto, estimada Belén, sí, lo que estamos viendo es un fenómeno no solo peruano, es un fenómeno a nivel latinoamericano. Es más, muchos nos mencionan de que no solo es Latinoamérica, que hay países lógicamente europeos, donde también reina el desorden a nivel de los congresos de la República. Bien, entonces nos vamos a ir a un primer corte. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Fernando Delgado Alvisuri, especialista en Derecho Constitucional, con quien vamos a poder tocar estos temas y analizar sobre las reformas constitucionales en el caso peruano, de otros países también de nuestra región, y también tocar el tema de los requisitos de los congresistas, si requiriesen tener mucho más especialidad o simplemente dejarlo tal como está y creen de que no va a cambiar nada de nuestro país o de la región latinoamericana. Bien, entonces por favor regresamos y espero también sus comentarios y participaciones para poder escuchar qué es lo que opinan cada uno de ustedes. Regresamos. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. Con nuestro invitado, estimado doctor Fernando Delgado Alvisuri, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy gentil. Un saludo a los amigos oyentes del programa Hecho y Derecho, a usted, doctor Verástegui, por la gentil invitación.
para tocar y abordar pues esos temas de coyuntura, ¿no? Temas necesarios de reforma y de derecho comparado en el Perú y en América Latina. Así es, muchas gracias, doctor. Efectivamente, lo interesante del programa es que justamente muchos de los que participan son de la región latinoamericana, o sea, no solo Perú, ¿no? Justamente quiero mandar saludos a Tango Camacho, nos está escribiendo. Dice, las reformas, por ejemplo, en México, dice, son solo de beneficio para la clase política y no para los gobernados. Y justamente lo que nos dice el televidente es algo que no solo digamos que se podría personalizar en el caso mexicano, ¿no? Se ha sentido mucho en nuestro país y también lo hemos visto o leído hasta inclusive en las noticias en otros países latinoamericanos, ¿no? Se ve que a veces hasta las reformas son como que a conveniencia de los propios congresistas, ¿no? Entonces, el tema de la reforma, doctor, para poder tocarlo, ¿no? Hace poco se dio un discurso bastante, digamos, populachero, buscando, digamos, votos del pueblo por parte del poder ejecutivo, ¿no? A través del presidente, lamentablemente un discurso un poco demagógico sobre el tema de qué reformas se podrían hacer en el Congreso, en la Constitución. Pero esto como que los puso en jaque y los puso en alerta, y ahorita estamos viviendo un enfrentamiento constante entre este poder legislativo y este poder ejecutivo para ver quién tiene más poder, ¿no? Y el pueblo a quién se pega de ellos con el tema del referéndum. Entonces habría que aclararle a los televidentes, ¿no? Qué es lo que nos dice la Constitución política para poder reformarla, o de por sí, ¿no? Como un marco previo, ¿qué necesitamos para reformar una Constitución política? A ver, bueno, en primer término la Constitución es clara, ¿no? El artículo 206 de la Carta Política establece la posibilidad de reforma total o parcial de la misma Carta. Y para ello son dos requisitos en el ámbito procesal legislativo, ¿no? Dos legislaturas ordinarias con una votación calificada. Si no hay acuerdo o consenso, entonces es posible siempre la figura del referéndum. Y el referéndum en esa coyuntura de no aprobación de la reforma constitucional requeriría pues que pase por un lado por una iniciativa una iniciativa legislativa o también una iniciativa de participación ciudadana que está en su momento regulada en la ley 23000. La ley de participación ciudadana, que es la que básicamente establece una norma complementaria a la Constitución, que es la que fija por un lado la posibilidad de la reforma vía la participación ciudadana, es decir, la adhesión de ciudadanos, y por otro lado la figura del referéndum. Tenemos esas dos posibilidades. Así es, entonces es verdad, si podemos reformar esa Constitución. Muchos hablan en las redes sociales, o mucho se dice, a veces lo que pasa es que no sé si sea un solo fenómeno latinoamericano, pero sí me da la percepción de que muchos se dejan llevar por la emoción más que por la razón. Y este momento de emoción es el que lleva a gritar, cerremos el Congreso, cambiemos a todos. ¿Usted qué cree, doctor? ¿Sería aconsejable esta postura donde cerramos y convocamos a nuevas elecciones? ¿O podemos manejar en el entorno actual político de este Congreso algunas reformas saludables para la Constitución? Así es. Usted estaba hablando hace un rato de Nietzsche. Nietzsche planteaba pues el nihilismo político, ¿no? La negación absoluta del corporativo. No es en absoluto recomendable entrar esta anomia gubernamental, esta ausencia de poder, este pasillo de estamentos legislativos. Creo que esa no es la opción. No sería, ¿no? Porque Nietzsche es como dinamita, es como que volar todas las instituciones. Así es, la tesis nihilista de Nietzsche, digamos, fue el insumo más importante para los regímenes totalitarios, ¿no? La negación de todo tipo de poder y causar en este caso el desorden. Considero que la falta de información y además también la falta de cultura del ciudadano con respecto a la posibilidad de estos mecanismos de control. No es siempre aconsejable actuar en base a lo que diga el pueblo, ¿no es así? O sea, darle el poder y la posibilidad para que el pueblo exprese de manera muchas veces acéfala, ¿no? Con justificada o no, su decisión en los cambios políticos. Estas decisiones, doctor Verástegui, tienen que ser mesuradas, ponderadas, discutidas y principalmente consensuadas con todos los entes políticos. Y es más, quería hacerle un alcance. Las reformas no solamente podrían ser vía estas dos posibilidades. Lo que pasa es que los ciudadanos en los últimos años no estamos muy acostumbrados a estos términos. Ya se han hecho reformas en la Constitución.
Sí, hemos Claro. tenido varias Han habido varias modificaciones. reformas en ese texto. El voto a los militares, por ejemplo, el cambio del régimen del modelo centralista, otro cambio. Por ejemplo, el último cambio que ha habido en la Constitución ha sido el de ampliar el plazo de detención de 24 a 48 horas, por ejemplo. Es un cambio importante. Eso es lo que en doctrina se llama las mutaciones constitucionales. O hasta el número de congresistas, ¿no? Así Porque es. antes teníamos Antes 120, eran 120 y ahora son 130. 130. Entonces, estos cambios no solamente pueden operar en virtud de estas reformas que son efectivamente que exigen legislaturas en base a lo que diga la Constitución, sino también sería vía las llamadas mutaciones constitucionales, que son operaciones y cambios principalmente en el ámbito del procedimiento de la propia Constitución. Así es, estaríamos ahí apegándonos. Para el tema de la constitución política, efectivamente en la parte teórica hablamos de un poder constituyente y un poder constituido, ¿no? En este caso el Congreso que hoy tenemos sería este poder constituyente, ¿no? Y el constituido aún sería como que una fuerza ahí invisible que estuviese en el pueblo, Así es. que está latente. Y la gente que quiere justamente eso de que se vayan todos y que se haga una constituyente, ¿no? Nos llevan hasta ese extremo ya teórico de por sí para poder cambiar y reformar todo el tema político. Pero ¿qué tanto estas reformas totales solucionan realmente a un país? Porque justamente muchos dicen, ¿no? El tema no es de normas, o sea, el tema es de la gente que le ejecuta, las personas. Lamentablemente, por ejemplo, los jueces que tienen el poder de administrar justicia no lo han hecho, ¿no? No todos, efectivamente, no puedo generalizar, pero este tema de los audios ha desquebrajado bastante la imagen ya alicaída que existía de parte de la Administración de Justicia por el Estado, ¿no? Y este Consejo Nacional de la Magistratura, que en su estructura está ya muy dañada, el cómo son elegidos, el cómo han llegado. Y también esto me lleva a otra institución que de repente no se ha estado tocando mucho últimamente, que creo que sí merecería un tipo de análisis en nuestro programa, que es el Tribunal Constitucional, el cual también llega por una elección eminentemente política. Y que lo dice la propia Constitución política. Si hablamos de reformas constitucionales, ¿no sería oportuno también analizar el cómo está llegando este Tribunal Constitucional? A ver, antes de entrar al tema del TC, quería tocar los dos primeros temas que usted me ha planteado, doctor Verástegui. Ya. Uno de ellos es esta situación que se da en doctrina y que es básicamente de cuño de Sieyes, ¿no? El tema del poder constituyente y el poder constituido. Ahí, por ejemplo, hay ya un criterio sentado por parte del Tribunal Constitucional, que usted bien lo ha mencionado, ¿no? ¿Quiénes deberían hacer las reformas en un eventual cambio total de la Carta Política? Porque es el escenario que plantea la Constitución, el cambio parcial o total. Si hablamos de un cambio total, entonces estamos hablando de una nueva Carta Política. Y la nueva Carta Política entonces dependería o exigiría, ¿no?, la conformación de este llamado una voluntad popular ilimitada, originaria, que se llama el poder constituyente, y el poder constituido, los poderes fácticos. Sobre la presencia de estos poderes fácticos, la pregunta en su momento que se planteó el tribunal en la sentencia de la reforma de la 2530 era, bueno, ¿cuáles son los presupuestos o condiciones para que se haga la reforma total de la Constitución? ¿Quién debería hacerlo? ¿El poder constituido o el poder constituyente? Llámese un congreso o una asamblea constituyente, como lo manejan todos los países en América Latina. La pregunta, entonces la respuesta del tribunal fue la siguiente: claro, debería ser el poder constituido, llámese el Congreso de la República. Y para eso el tribunal, en la sentencia que hemos precisado, en la 0050-2010 AITC, la reforma de la 530, dijo claramente lo siguiente, ¿no? Es necesario que se observen dos tipos de límites: los límites formales y los límites materiales. Los límites formales se refiere básicamente al hecho del procedimiento, los límites materiales del procedimiento, y el límite formal era el respeto a este contenido esencial, el contenido duro, el contenido pétreo, de una serie de cláusulas que podían ser inmodificables. Sí. ¿No? Ahora, en el otro aspecto, este cambio de la Constitución, un cambio total, cambio parcial, y a tenor a su segunda inquietud, era siguiente: ¿qué tesis es la que vamos a asumir en el Perú? Una constitución política cada dos gobiernos. La constitución política debe responder a un proyecto político, como lo fue la Carta del 93. La constitución debería mantenerse permanente y hacer algunos cambios o mutaciones y correcciones en el tiempo.
Yo creo que frente a esto hay dos posiciones, ¿no? Una primera posición que dice las cartas políticas, como decía el profesor Duwitz, es el reflejo de un orden político-social, un elemento mínimo de convivencia. Entonces, las constituciones deberían permanecer más en el tiempo, caso la constitución norteamericana, o las constituciones deberían cada vez más reflejar el momento político y económico. Ahí se justificaría entonces el cambio de la Carta del 93 por el 69. ¿Por qué? Porque evidentemente habían aspectos muy anacrónicos con respecto al tema del rol del Estado, digamos, la impronta por un lado, esta visión socialista, 60, 50, 70, y por otro lado, la impronta del liberalismo económico, ¿no? Esta visión mucho más económica en el mundo entero. Entonces, hay esos dos conceptos que debemos básicamente desarrollar para decir, bueno, ¿es necesario el cambio de una constitución? A nivel de derecho comparado, los dos países que han demostrado más cambios políticos en sus cartas y respectivamente ha sido Bolivia y Ecuador. Bolivia y Ecuador, y que justamente pues en el caso Ecuador estuvo pasando unas crisis fuertes, ¿no? Sí. Que inclusive los llevó a dolarizarse. No tienen una moneda nacional de por sí. El tema del cambio de la Constitución efectivamente nos lleva a un análisis bastante complejo, ¿no? Porque muchos dirán, la Constitución, si fuese solo el reflejo de lo que está sucediendo en ese entorno, como una ruta de política de qué es lo que voy a hacer, que es lo que más o menos nos parece que fuese con la del 93. Sin embargo, la del 93, siendo realistas, nos ha permitido hacer cambios que eran necesarios, ¿no? O sea, jugándole un poquito la abogado del diablo, no voy a pensar, no voy a decirme, no, es fujimorista, no, nada que ver. No creo, no soy fujimorista ni apoyo. Pero siendo sinceros, o sea, la parte económica del Perú, donde ha crecido, ha llegado a mejorar con respecto al Perú que teníamos el siglo pasado, en mucho sí ha ayudado esta Constitución del 93, ¿no? Entonces, ¿qué tan válido es decir, hoy hay que reformar todo en esa Constitución? En el caso, bueno, nuestros televidentes, ¿no? En el caso de México, Tango Camacho dice, México ya votó por el cambio. Bueno, me parece que ellos sí están ya optando por todo el cambio de la Constitución. Bueno, José Jara Bautista, mandarle saludos. Le mando saludos también. Muchas gracias. Sé que han estado en un curso ahora, así es, ahora sí. último. Un saludo para el doctor Jara Bautista. Jara. Bien, entonces, regresando a nuestro tema, doctor. La reforma constitucional. ¿Usted opta por que sea necesario el estar reformando constantemente esta Constitución? ¿O no es saludable las reformas? ¿O más saludable sería de repente al estilo, lógicamente, norteamericano en Estados Unidos con las enmiendas, ¿no? Ellos no, su Constitución sigue desde el año en que se dio la independencia y nació el Estado de Estados Unidos, ¿no? Norteamérica en sí. Yo opto más bien desde el punto de que las reformas o los cambios de la Constitución deben ser, por un lado, cambios consensuados, cambios que reflejen, por un lado, el estadio político, jurídico y social, y además cambios que no signifiquen una situación dramática con respecto a una carta a la otra. Y por lo menos deben haber cambios que respeten el ideario y básicamente la parte inicial de la Constitución, la vocación humanista. Toda la parte programática sí pueden haber cambios, pero la parte dogmática considero que no. O sea, me refiero al hecho de los valores fundamentales, los derechos constitucionales, el tema de las garantías constitucionales. Me parece que el modelo de constitución que se planteó en la Carta del 93 es interesante. El modelo en la parte inicial, el modelo en la parte programática sí puede cambiar. Si hacemos un análisis comparativo de la Carta del 79 con la del 93, vamos a encontrar un dato interesante. Han habido 43 artículos en la parte de derechos sociales y políticos, derechos sociales y económicos, que fueron suprimidos. Lo que significa una tendencia, ¿no? Una tendencia de un retroceso en el ámbito de los derechos sociales y principalmente en el ámbito de las reivindicaciones, que fueron seriamente cuestionadas en la Carta del 93. La Carta del 93 es mucho más en términos económicos, tiene una mayor apertura, pero ahí encontramos algunas cosas, ya que estamos en un programa de derecho comparado. Por ejemplo, doctor Veras, sería interesante, por ejemplo, que la Carta peruana, que la Carta Política Peruana del 93, tenga una conformación o una visión como lo hace la Constitución boliviana, por ejemplo. Un importante desarrollo en el ámbito de los derechos
que no lo tiene ninguna constitución en América Latina. A ver, coméntenos, doctor, A ¿cómo ver, es el caso boliviano? En el caso boliviano, por ejemplo, es un caso en el cual ellos han sabido segmentar y establecer sobre una visión pluricultural y plurinacional, igual al Perú, el ámbito de los derechos. Encontramos, por ejemplo, en la Constitución boliviana, encontramos derechos de los migrantes, de los ancianos, de los descendientes, los derechos de la tierra, de la pacha, los derechos, por ejemplo, de las personas privadas en libertad, de los derechos de las personas con discapacidad, un desarrollo interesante en todos los ámbitos de los derechos fundamentales y las libertades públicas. A diferencia de la Constitución peruana, por ejemplo, tiene un desarrollo amplísimo, los derechos nacidos, por ejemplo, de la comunidad quechua o aymara, por ejemplo, cosa que no lo tiene el Perú en enunciados. El problema principal en el Perú ha sido lo siguiente, en el ámbito de derechos, y un comparativo con la realidad boliviana, que nosotros tenemos 27 apartados en la parte de los derechos fundamentales, pero con el influjo y la dinámica de la jurisprudencia constitucional, estos derechos han ido incrementando a de unos 10 a 12 derechos nacidos por jurisprudencia. Así es. Entonces, pero estos derechos no han tenido en su momento contenidos. Entonces, cuando estos derechos tienen que ser debidamente judicializados, el juez dice, señor, pero si el derecho sí es un derecho enumerado, pero no es un derecho que tiene un contenido. Entonces, para evitar eso, es que algunos textos constitucionales, por ejemplo, lo que hacen un desarrollo amplio de los derechos fundamentales, como es en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? El caso boliviano estaría dándole el contenido a cada derecho fundamental, por supuesto. de tal manera que no deje al debate de cada régimen político, Así ¿no? es. Que sería el problema que tienen, que justamente también el mismo Carl Schmitt ya lo enunciaba, ¿no? En su libro La teoría general de la Constitución, donde mencionaba que a veces hay constituciones que lamentablemente se exponen a que cada gobierno ya le da el contenido que ellos quieren, ¿no? Y justamente también me hizo recordar el tema de que efectivamente hay temas que son bastante importantes en la Constitución, con los principios que no se están rigiendo en nuestro país y que pues merecen estos sí rescatarlos. Ahora, la Constitución del 79 en efecto tenía, digamos, normativa más proteccionista, ¿no? Hacia el trabajador, Social, los derechos de la parte doctrina social, pero que digamos que la parte económica, en el cambio que tenía que pasar el país de esta etapa catastrófica en la que dejó el gobierno aprista, ¿no? Con Alan García, y entrábamos a una nueva etapa, exigía pues cambios económicos fuertes, ¿no? Que de repente esa protección social no lo permitía, y era lo que llevó a que esa Constitución del 93 borre todo esto. Pero si volvemos a, digamos, a incorporar todo este tema, esta protección social, ¿no sería también peligroso por el lado económico de un país que ha estado avanzando, bien o mal, pero avanzando con esa Constitución que tenemos hoy en día? Por ejemplo, lo que pasa es que la Constitución no necesariamente debería regular todo, pero sí expresar por lo menos imperativos del Estado. La Constitución del 69 decía el Estado garantiza, la Carta del 93 dice el Estado promueve, por ejemplo, ¿no? El Estado, por ejemplo, la Carta del 93 decía, tenía una visión mucho más amplia sobre, por ejemplo, comunidades nativas. Tenía, por ejemplo, los regímenes de propiedad social. La Constitución política actual lo que dice es un concepto muy amplio en materia de propiedad. Pero ahí la Constitución 93 yo creo que tiene un enfoque interesante en el sentido que incorpora al Estado, ¿no? Y que garantiza un rol tuitivo. Ese rol tuitivo le permite desarrollar pues una serie de actividades en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo. Yo creo que han habido cosas interesantes a la luz de los 25 años de la Carta Política, pero además también hay que reconocer que este cambio, pues el cambio que también sufrió el mundo, ¿no? El cambio entre esta visión, como le dije, socialista, socializante, 40, 50 o 60, a una visión eminentemente liberal, que justo coincidió con la entrada de Fujimori, quien propugnando una posición eminentemente política, es que sale en la Carta 93, la cual debemos aceptar como tal, y que, como toda carta política, es evidente perfectible. Es eminentemente perfectible. Yo más bien en la parte primera haría algunos ajustes con respecto al tema de los derechos fundamentales, con un mayor desarrollo de contenidos. ¿Por qué no una ampliación ahora de una serie de derechos
¿no? Por ejemplo, no se ve en la Constitución del 93, por ejemplo, estos, los llamados derechos genéticos que han estado solicitando algunos, los vacíos con respecto a los derechos genéticos, de identidad genética. No hay, por ejemplo, los derechos a usar el idioma quechua, por ejemplo, el idioma nativo, ¿no? Los derechos de solidaridad, como plantean otras constituciones. La Constitución boliviana, una de las constituciones, a mi entender, más progresistas en el ámbito de derechos, debería ser objeto de un mayor estudio. A diferente de las otras, por ejemplo, la Constitución argentina, en esa lectura que hemos dado antes de venir al programa, doctor Verástegui, es una de las constituciones más breves que hay. Los argentinos últimamente están haciendo unos cambios de ese tipo, ¿no? En el programa anterior analizamos inclusive el Código Civil argentino, que inclusive ha eliminado las causales del divorcio. O sea, no sé qué está pasando en Argentina, pero todo lo están volando. O sea, ellos están desapareciendo todo el derecho formal tal como se concebía y lo están dejando como que todo ya una interpretación libre. Pero ¿qué tan aconsejable es este vacío normativo en una población latinoamericana que no está tan capacitada o educada como en países del primer mundo? Requeriríamos entonces un mayor desarrollo de las normas de menor jerarquía. Claro. O sea, si la Constitución no regula absolutamente todo, entonces la fortaleza en el ámbito legislativo debería darse en las normas que forman parte del bloque, llámese leyes orgánicas, llámese tratado de derechos humanos o llámese vía normas de desarrollo constitucional. O sea, a falta de precisión en las normas generales, las normas de naturaleza infraconstitucionales deberían tener un mayor desarrollo legislativo. Claro, y la ventaja sería que con normas generales en la Constitución también no tendríamos que estar reformándola constantemente, ¿no? Rato, sí. Pero sí modificaríamos la norma del rango legal, ¿no? Rango legal. Del cuadro ya en la y aparte ratificar el hecho, pues, que los tratados internacionales, como ya lo he dicho, el Tribunal Constitucional tienen ahora rango constitucional y no como en la norma anterior que tenía rango legal. Con esto vincularlo a la jurisdicción supranacional. Doctor, y hablando de la reforma, justamente cuando le mencionaba este tema del Tribunal Constitucional, ¿usted cree que debamos de modificar la forma en que se eligen o no? Parece que sí es necesario ciertos... lo que pasa es que la elección, y eso ya se ha visto en el caso, por ejemplo, que se está discutiendo ahora, los mecanismos de elección de los miembros del CNM, ¿no? Y los demás procedimientos de elección de altas autoridades. Mucho se discutió en su momento y la experiencia nos ha demostrado, recuerda usted, doctor Verástegui, ¿se acuerda usted cuando lo eligieron en la elección todavía de los dos colegiados anteriores? Uno que era un excongresista, sí, ¿no? Y el otro era una persona que había tenido antecedentes y que no tenía los pergaminos para hacer... Fue tan escandaloso que tuvieron el Congreso que retroceder en el voto, en el nombramiento. Pero fue porque la prensa lo movió y la población se sintió irritada. Así es. Entonces eso nos lleva a reflexionar, bueno, cuáles son los mecanismos de la elección de magistrados. Posiblemente descansa, como es indudable, sobre temas de componendas de partidos políticos y de estos cupos de poder que se manejan al interior de las bancadas en el Poder Legislativo, o simplemente se aplica una situación de meritocracia como debe ser. Yo creo que deben haber reformas en el ámbito de la elección. Sí, habría que hacer un análisis también con respecto a todo este tema de elección de cada institución, ¿no? Yo creo que daría para un programa entero, nos daría cada una de estas instituciones y analizarla de qué cambios necesitaría hacer. Ahora, sobre el cambio que nos ameritó también para el programa de hoy, ¿no? Ese tema de requisitos para los congresistas, los que podrían llegar, ¿no? Me acuerdo porque justamente también, bueno, quiero mandar saludos al doctor Santa María del Solar. Él es secretario del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima. El Tribunal de Honor es el encargado, pues, de sancionar a este abogado que se porta mal. El que se porta mal lo expulsa del colegio profesional, que antes lo malo era que expulsaba y se colegiaban en otro colegio de abogados y como si nada hubiese pasado. Lo bueno es que el año 2012, con la reforma que se dio del Código de Ética, que ya rige para todos los colegios profesionales de abogados a nivel nacional, si te expulsan del sistema ya no puedes ejercer, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Y yéndonos a esta pregunta, los requisitos para ser congresista en el Perú no son, digamos, tan complejos, son bastante básicos, o ¿cómo los ve usted, doctor, a estos requisitos? A ver, lo que pasa es que hay una discusión, siempre se decía que siendo el Congreso una institución, digamos, representativa,
y que se sustentaba pues en el hecho de la soberanía popular, ¿no? y de la democracia, y que siendo el primer poder del Estado no debería pues incluir criterios de meritocracia. O sea, me refiero a no deberían ir los notables, sino simplemente los representativos. Los representativos, aquellos que representen o aquellos que sean capaces de canalizar las inquietudes y que representen en virtud de esta soberanía popular, producto de este principio de una democracia participativa. Claro, y pero ese es el extremo, pues ese es lo malo. Así es. Ahora, pero en el sentido de lo que usted me dice, doctor, justamente muchos decían, ¿no? Oye, pero si es un poder legislativo, ¿a qué van a hacer normas? No deberían ser solo abogados, es lo que preguntaban, ¿no? Porque el requisito, bueno, señores televidentes, el requisito solo es 25 años. 25 años, peruano de nacimiento, ¿no? Y gozar de derechos de sufragio. Se acabó, o sea, todos pueden postular y ver si ganan, ¿no? Si llegan al Congreso, pero digamos, existe esta postura, ¿no? Oye, es un poder legislativo, se están yendo a hacer normas, ¿por qué no son todos abogados? ¿Qué respondería usted a esta? Bueno, lo que pasa es que efectivamente la cuestión del Estado, la administración del Estado, la formación de un funcionario público, ¿no? Aquel que se encarga en distintos estamentos de garantizar este bienestar general, tiene una raigambre, una tesitura jurídica, evidentemente. Pero esto requiere pues el concurso de las distintas profesiones, el aporte valioso de los economistas, de los sociólogos, de los antropólogos. Claro, a pesar, como repito, de que la tesitura es principalmente jurídica, considero que no se le puede privar a ninguna profesión el hecho de participar activamente en esa concepción. Ahora, sin embargo, establecer también una valla y decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre, bueno, por lo menos tener una carrera universitaria, o por lo menos haber terminado los estudios, ¿no? O por lo menos haber tenido un grado de magíster, significaría restarle de alguna manera la posibilidad de poner cierto freno o limitación a los elementos de la representación. Por ejemplo, a nivel comparado, ya que estamos con algunos amigos en países en América Latina, a los cuales les va mi saludo, por ejemplo, hay un dato que he encontrado en la Constitución argentina, por ejemplo, un requisito interesante para ser congresista, además, por ejemplo, es que tenga un ingreso interesante. El artículo 55 dice: para ser senador de la República se requiere tener mínimo la edad de 30 años, haber sido más de 6 años ciudadano de la nación y disfrutar una renta anual de 2.000 pesos o de una entrada equivalente. Sí, vi que es interesante porque ellos se están cuidando de que no sea una persona que tenga necesidades económicas, ¿no? De cubrir el requisito. Ahora, pero solo lo hacen, por ejemplo, para el senador, ¿no? Para el diputado no han puesto este requisito. No han puesto, ¿por qué? Porque en el régimen argentino tenemos un régimen especial para Buenos Aires y y aparte tenemos el régimen especial para las otras, para las otras provincias. Entonces, hay una cuestión interesante en la cuestión argentina, que hay también una renovación por tercios. Perfecto. Sí. Ahí rompería lo que hoy en día los congresistas se defienden con el tema de la reelección, ¿no? Diciendo, si nos vamos todos, no hay experiencia. Sin embargo, el darles por los 2 tercios es sí o sí vas a tener gente que ya tiene el mecanismo y lógicamente va a trasladar esta experiencia a los que están entrando. Así es. Por ejemplo, en el caso de la Constitución boliviana, acá tengo el dato para los amigos, para una mayor precisión, el artículo 147, por ejemplo, habla de que la edad mínima, en el caso, son 2 cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en los dos casos, se dice, por ejemplo, que debe haber una paridad, mitad hombres y mitad mujeres. Y la edad mínima para requisito para postular ese cargo público son 18 años. Parece que Bolivia nos está ganando en el reconocimiento de los derechos, inclusive de género, ¿no? El darle, efectivamente, o sea, porque cuando uno ve los derechos que se les ha reconocido a la mujer, estamos, digamos, con una deuda pendiente hacia las mujeres, pero total, porque inclusive en el tema del desarrollo teórico o de ciencia, a la mujer no se le permitía participar, y cuando uno analiza toda la historia de las teorías científicas o teorías filosóficas, en realidad todo ha sido puro hombres, que uno diría, oye, como que hay algo ahí pendiente, ¿no? Sí. No tenemos cómo ellas podrían también aportar. Y yo creo que lo de Bolivia ha sido un buen paso, o sea, obligar a que estén ahí también en el Congreso para que puedan analizar. Quería justamente también mencionar, ¿no? El tema que decían
¿por qué no solo profesionales, ¿no? Porque cuando uno analiza y ve también este panorama, por ejemplo, Bentham, él cuando criticaba la legislación en el caso de Inglaterra, él decía, oye, cuando lo hacen solo los juristas, lo hacen muy técnico. Y el pueblo no son abogados, muchos del pueblo a veces no tienen profesión, y cuando le das solo a los juristas este material, como que lo hacen no entendible. Y tú quieres normas para que se cumplan, y normas para que el pueblo pueda cumplirlas, y si las haces muy complejas no van a entender nada. Entonces Bentham era de una postura totalmente contraria, ¿no? Para él, por ejemplo, decía, no, los abogados no deben hacer las normas, que las haga el pueblo, que era la parte ya totalmente contraria, ¿no? Pero que nosotros prácticamente en la constitución que tenemos se habría acogido prácticamente este modelo, porque no te pide ningún requisito no tener los estudios. Y eso también me llamaba al sentido de que hay empresarios en nuestro país que no han culminado los estudios, a veces ni siquiera de colegio, pero les ha ido muy bien, tienen como que un arte natural para la parte económica, ¿no? Para hacer buenos negocios. Y estos buenos empresarios que han tenido este tacto serían muy buenos también dirigentes o representantes en el Congreso, y que no tendrían ellos cómo cumplir los requisitos si los ponemos también muy altos. Pero creo que esto se podría regular con las dos cámaras, o ¿cómo lo ve usted? No, siempre yo creo que la media o la tendencia en los países de América Latina ha sido esta suerte de doble instancia, ¿no? Primero una Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Definitivamente eso sería un golazo. Sí, si definitivamente sí. Yo creo que hay la necesidad ya, como consecuencia de tantos hierros legislativos, que haya una Cámara de Senadores, una Cámara de jurisconsultos, una Cámara de, como lo decía, como lo diría Roberto Ramírez del Villar, Ya. una Cámara de sopesar, ¿no? Una Cámara de reflexión. Claro, la ¿no? que va a corregir los errores que está cometiendo la revisión, primera Cámara. La revisión. Y que la Cámara de Diputados es una Cámara eminentemente política. Ahora, en el caso de Chile, para ser diputado, Ya. nos dice la norma, ¿no? Dice, bueno, requisitos para ser diputado: que tenga derecho a sufragio, ok, bueno, es parecido que tenga el derecho, pues para nosotros también que estamos mencionando derecho a sufragio. Mayores de 21 años de edad, bueno, ellos sí tienen un requisito menor para el tema de la edad, con residencia en la región a la que pertenecen por 2 años, y hablan con enseñanza media o equivalente, ¿no? En el caso de Chile sería interesante el tratar de analizar a qué se refiere con la enseñanza media. No sé si se está refiriendo solo a la educación. Puede ser enseñanza secundaria. técnica, ¿no? Podría Puede ser. ser enseñanza técnica, a nivel técnico. Ahora, en el caso de los senadores, sí, están pidiendo 40 años de edad. 40 años. Y sí estoy viendo que eso se diferencia que en muchos países, Brasil, el caso de Argentina, el caso de Bolivia, para ser senadores exigen solo 35 años. 35. El- La media está entre 25 y 35 años. Sí, La están media. haciendo. Salvo el caso de Bolivia, que establece 18 años y la cuota de género, pues, ¿no? La mitad debe ser hombre y la otra mitad mujer. La cuota de género sí, yo lo veo como algo correcto, algo muy adecuado, pero el tema de la edad, esto de 18 me parece muy riesgoso, ¿no? El tema de los 25 años, sí, efectivamente es repetitivo en toda Latinoamérica, el 25 años para el tema de una de las cámaras, ¿no? Y para los diputados, no, y para senadores es donde nos piden más, de 35 a 40 del promedio. El caso de Colombia es igual, para ser representante, ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, y eso es todo, tampoco exige mucho Colombia. Y ser senador, dice ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener de 30 años a más. Ahí sí es bastante bajo en el tema de Colombia, y vemos también que hay bastante conflicto constante en el tema de Colombia con la corrupción. Ahora, pero el no poner tantos requisitos también no nos expone a veces a este problema que tenemos con el narcotráfico. En el caso peruano también, hablando en específico. Es necesaria una reforma, entonces lo que pasa es que el Congreso es producto de una suerte de desgobierno o de falta de regulación por parte de la norma y la conformación de partidos políticos. Tenemos una gran deuda con el Ahí tema está, de la así formación es. de los partidos políticos. O sea, si Y nosotros los hacemos mecanismos en de Perú, control. Claro, el tema, y lo bueno es que sí lo dijo el presidente. O sea, él sí mencionó que es necesario tener un control de cómo ingresa el dinero. Y lo hemos sentido ahora en esta campaña que están viviéndose para las municipalidades, en donde no estamos viendo las grandes inversiones que se han visto en años anteriores, ¿no? Parece que esto ha Están repercutido, cuidando. se están cuidando. O sea, Cuidando.
pareciese que estos empresarios que movían el fondo ya no lo están haciendo y el pueblo va a tener que elegir de otra forma quién va a ser su representante. Me parece que estas elecciones nos van a servir para este tipo de análisis, para ver... Pero también ¿no? hay algo que lamentablemente se ha estado repitiendo en todos los últimos congresos, ¿no? Las cuotas económicas son las que garantizan y la bonanza económica de un candidato garantiza en buena cuenta su ocupación privilegiada en una lista. Y eso trae como consecuencia que aquella persona que tiene la voluntad o el mérito necesario quede relegado posiblemente esta cuota de poder. Claro. ¿Mm? Bueno, el tema de los requisitos, por ejemplo, para ser congresistas, en el caso de México sí tienen como 9 requisitos, ¿no? Estoy viendo que México sí le ha puesto bastantes cambios. Ahora, claro, México es un estado federal, ¿no? Es distinto en el caso de Perú como estado unitario. Ellos sí pueden ser ciudadano mexicano de nacimiento, que parecido, tener 21 años cumplidos el día de la elección. Ellos sí tienen una edad Y aparte menor. también de la residencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros países como Colombia, Argentina, establecen también un tiempo mínimo de residencia. Sí. Mínimo No te residencia. piden 2 años, creo que están Así pidiendo es. finalmente. Dice, para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realiza la elección, o vecino de ellas con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores. Nos da las dos posibilidades, que radique o que esté recién radicando. En la misma se celebra, la vecindad no se pierde por ausencia. Luego, no estar en servicio activo en el ejército federal. Hay un límite mayor que nosotros no tenemos. O sea, ahí se sigue aún eliminando cierto derecho, ¿no? Ni tener mando en la policía o gendarmería rural en los distritos donde se dé la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. Luego, los gobernadores de los estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de los estados, los magistrados y jueces federales o del estado no pueden ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos. Luego, último requisito, no ser ministro de algún culto religioso. Qué interesante este requisito que tiene México. Efectivamente, estos cultos religiosos, y estamos viéndolo hoy en las noticias con el tema de la toma a la fuerza del estadio Matute de Alianza Lima. Hoy en la mañana. Se está indicando de que algunos dicen no, que es una cortina de humo, que lo está moviendo Keiko, que justamente el día de hoy tiene que ir a declarar al Congreso, y coincide con la toma en la madrugada del estadio de Matute, y que ahora en la mañana han estado peleándose entre los seguidores del culto religioso que han tomado el estadio y los hinchas de este equipo de Alianza Lima, ¿no? Y esto no sé... me parece que en México han tenido cierto cuidado para el tema del culto religioso porque hay un seguimiento grande en esta fe que se mueve, ¿no? Que podría confundirse con lo político. Yo creo que ahí habría que rescatar la frase, ¿no? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Pero me parece interesante lo de México. Ha tratado de dar un límite que nosotros no tenemos. No tenemos. Acá no hay ninguna limitación con respecto al tema religioso, ¿no? Queremos no hay mandar ninguna limitación. unos saludos a Kevin y Nostroza, ¿sí? Nos está mandando saludos. Bueno, la verdad que hay varios. Saludos a Marcel Chamorro, David Silva Pinto. Él es decano del Colegio de Tecnólogos Médicos de la región Ancash. Un gran saludo para él. A Félix Vidal, sí, hay bastante audiencia en este momento. Ahora, efectivamente, siguiendo con el tema de los requisitos. Pero, doctor, ¿y usted cree que los requisitos actuales merecerían qué tipo de cambio o cree que deberíamos de mantenerlos en el nivel que se encuentra? A ver, lo que pasa es que habría que optar pues por lo siguiente, ¿no? Estamos nosotros en un país, en el Perú, con, digamos, los últimos 4 periodos. El Perú tiene cuatro periodos de alternancia democrática. Ok. ¿De acuerdo? Sí. No hemos sido muy dados a las prácticas democráticas. Lo que dijimos en anterior oportunidad, en otros espacios académicos, es que no hemos sido los últimos años capaces de crear ciudadanía. Hay que ser conscientes de eso. El ejemplo es que no hay partidos. Así es, no hay partidos políticos y el ciudadano cree únicamente que ser ciudadano es votar cada 5 años y se acabó el asunto, y tener DNI. Entonces,
Los norteamericanos decían lo siguiente, ¿no? Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Es una frase Entonces, un poco triste, pero real. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, reflejar limitaciones o restricciones en normas de acceso a cargo público en este tipo de corporativos congresales significaría de alguna manera restringir derechos fundamentales. Le doy un caso, por ejemplo. Ya. En la mañana estábamos conversando con unos amigos con una entrevista que me hicieron en la mañana y me decían, ¿qué pasa, por ejemplo, con Puerto Maldonado, que tiene solamente un representante? Okay. ¿Qué pasa si ese representante es en algún momento vacado? Imaginémonos que es Benicio Torres. Puerto Maldonado se queda sin representación, por ejemplo. Se queda sin representación. Entonces, ¿y cuántos elementos, cuántos contenidos o cuántos segmentos no oficiales tiene el Perú? La población, digamos, no oficial, que vive en la serranía, en la parte de la selva. Entonces, a estas personas restarles representación o un líder, digamos, restarle o excluir la presencia de un líder sindical, por ejemplo. Ya. Evo Morales Okay. fue un líder sindical, una persona que no tuvo formación universitaria, por ejemplo. Y ha hecho grandes cambios Y y ha grandes hecho grandes reformas cambios. en Bolivia, ¿no? Entonces, hay que también responder a una situación de lo que significa el Perú en la actualidad. Y haciendo un cuadro comparativo, doctor, ya viendo en marco general, ¿no? De todos los países que hemos ido mencionando, de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, viendo ya todo el cuadro, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, por ejemplo, el único que menciona algo de estudios es Chile, con lo que dijimos de estudios medios. El resto de países, ninguno exige algún tema de estudios. Entonces, yo creo que había que hacer un cuadro de repente hacia otros. Yo creo que la reforma o el llamado de atención serían los partidos políticos para la elección de autoridades probas, ¿no? Y con vocación de servicio. Yo creo que ese sería el mejor filtro. Bien, el tiempo es tirano, doctor, lo de Cronos no nos da para más, ¿no? Nos ajusta en todo este tema, el tema es amplio. Doctor, a modo de conclusión, ¿no? ¿Cómo ve el tema de la reforma constitucional en nuestro país? Sí. La veo en este momento como un espectador y aparte ciudadano con bastante preocupación. Por el hecho de que esta plataforma política del presidente Vizcarra ha traído más conflictos a nivel de las ya tensas relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Y esto lamentablemente no nos está dando la estabilidad ni la tranquilidad para que realmente se discutan los grandes problemas nacionales. Necesitamos con urgencia una reforma, la adopción de decisiones claras y concretas con respecto al tema de la Administración de Justicia. Y todavía estamos discutiendo si el referéndum va o no va, en qué términos va, si va a ser en diciembre, va a ser en noviembre. Yo creo que es necesario que todos los partidos políticos asuman su responsabilidad y la cuota de poder que tienen y el compromiso que tienen ante la sociedad. No estaría de más, por ejemplo, que el Ejecutivo plantee la figura del Consejo de Estado para comenzar a evaluar la necesidad y priorizar estas reformas. Yo creo que ese es el mensaje y la sensación que me deja. Un clima de tolerancia, un clima de principalmente de reflexión y que cada partido debería entender que si están en el Congreso, están gracias a nuestra voluntad y nuestro voto. Así es, definitivamente. ¿No? Y que su labor definitivamente depende en última instancia de nosotros que somos los soberanos. Bien, muchas gracias, doctor, por haber venido al programa. Esperamos tenerlo en próximos programas donde desarrollemos algunos derechos que son importantes de irlos conociendo. Bien, quiero mandar saludos también ya habíamos hablado con nuestro amigo licenciado Camacho, ¿no? de México, y nos da un dato interesante. Nos dice, en México ya está la iniciativa de contar con licenciatura para poder obtener un cargo público. Me parece muy bien. Estaremos atentos entonces a este cambio en México y ver cómo genera en su sociedad alguna mejora y ver si puede ser compatible con nuestra sociedad, ¿no? Porque en este caso habría que hacer un estudio también epistemológico con las normas para poder aplicarlas. Entonces, señores, agradecerles por la televidencia que estamos teniendo el día de hoy. Por favor, escríbanos también para ver qué otros temas desean que se pueda tocar en nuestro programa. Agradecerle a la producción, a Jocelyn Olarte y a Cindy Ruiz.
Bien, esto ha sido Hecho y Derecho, entonces por favor cada uno de nosotros a cuidar los votos que vienen, ya se vienen las elecciones municipales, no caigamos en el facilismo y no seamos más de esta frase que justamente el doctor nos ha hecho recordar, de que cada país tiene los representantes que se merece. No hagamos eso, por favor, dedicamos a la lectura. Un hombre que lee bastante no es fácil de engañar por aquellos políticos que nos dan un discurso facilista o demagógico y le llegamos a creer. Bien, esto ha sido todo en Hecho y Derecho. Gracias. Hasta aquí hemos presentado Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gaztelú. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde.